Ya regresamos, amigos, perdón si hice el video un poquito rápido, pero no los había destapado, amigos, entonces el sol ya está fuerte y como tienen hule pues necesito destaparlos. Entonces ya con calma, ahora sí, así queda la pasta de cría. Miren, ya después de que la pasé por el, ahora sí que moliendo, aquí tiene las cascaritas del huevo porque yo le eché el cascarón. Entonces por aquí tiene cascarón, miren. Esto le va a ayudar a las hembras con el calcio, aparte que se entretienen. Luego andan nada más mordiendo los cachitos de cascarón y así no me despluman tanto a los pollos, porque yo no uso rejilla, amigos. Yo crío ahora sí que me salto todo el protocolo ese que han inventado ahora para criar canarios, de que poner rejilla, que separar a los pollos, que para que les dé a través de la rejilla, que estar pasando al macho con la hembra, etcétera, etcétera, etcétera. No lo hago. Yo me brinco todo eso, crío como siempre se ha criado en jaula normal, no importa si no tienes jaula profesional, tú puedes criar de la manera que más se te acomode. A veces no tenemos el tiempo necesario como para estar haciendo todo un protocolo de estar separando con rejilla 15 días sin que se vean, etcétera, etcétera. No, yo aquí agrego ahora sí que el macho y la hembra como van. Amigos, esta es la consistencia de la pasta para embuchar. Déjenme le pongo más cerquitas. Así queda, así de líquida tiene que quedar. La vamos a pasar por una jeringa. Yo aquí tengo una jeringa que es la que uso. Perdón, amigos, pero ahora sí que si enfoco el celular hacia allá, por la luz no se ve muy bien. Esta es la jeringa que yo uso para embuchar. La tengo aquí guardada. Y les voy a mostrar algo. Para hacer una jeringa para embuchar, aquí es donde lleva la aguja. Trae un plastiquito a esa altura. Entonces lo que yo hago es cortarle. Si pueden ver, aquí se ve en la orillita. Déjenme enfocar un poquito más. Todo esto de aquí es donde entra la aguja. La aguja nada más se gira. Entonces yo se lo corto con el cúter y queda el puro popotito. Bien, déjenme pausar el video para succionar ahora sí que la pasta, porque con una mano no voy a poder. Bueno, vamos a intentarlo. Miren, aquí ya está. Así es como tiene que ir quedando. Pero ahorita sí les voy a pausar el video porque necesito, amigos, remover todo, si no nada más voy a succionar el agua. Bueno, que no, miren, sí se pudo. Entonces déjenme poner esto acá. El agua es importante, amigos, que esté caliente o tibia dependiendo del clima en el que estén, para que la pasta de cría no venga muy fría. Miren, así es la consistencia, así tiene que salir, flojita, flojita. Esto lo hago, amigos, porque ya una pajarita me sacó. Entonces yo los primeros días embucho. Por aquí está, miren. Así es como se van a dar cuenta que una pajarita ya les dio la sorpresa. Miren, cuando ustedes ven eso en las charolas, hasta da emoción, ¿no? Ya por fin hay resultados. Entonces vamos a ver, yo voy a sacar lo que es el nido. Hay para los que dicen que la pajarita ya no los quiere. Por aquí, amigos, yo desde ayer noté un pollito, un pichón que está medio raro. Entonces vamos a ver. A ver, me voy a intentar parar un poquito. Ahí, cuando son muy chiquitos, les recomiendo que la jeringa sea de insulina, amigos. Ay, me paro mejor. Es que con el celular
y una mano, amigos, es muy difícil. Si de por sí así se complica, imagínense con una sola mano. Ahí está. Voy a hacer un ensuciadero, pero ahorita limpio el nido. Este pollo está raro, amigos. Hay que saber checar los pollos. Me pongo de este lado para que les tape la luz. Este pollito, miren cómo hace todo el movimiento. Entonces está raro. Yo voy a estar checando este pollito para ver qué pasa. Y a los otros es cuestión de darles gotitas solamente. Miren, ahí se ve cómo ya está lleno el buche. Ya nada más falta este de aquí, que a veces no quieren. A veces la mamá les acaba de dar. Estos cachitos se los retiran con el dedo. Nada más que, pues yo con una mano es más difícil, ¿no? Pero a veces hace falta pegar un poquito para que levanten la cabeza, pero no quieren, miren. Por eso digo que es raro. El movimiento que hace este pollito es muy raro. Entonces yo ahorita lo voy a limpiar, les pauso el video y regresamos, ¿vale?